Tío, sí, sí, yo vi esto, recuerdo, fue así, sí. 4 años después le llamaba a declarar. Hola, Sí, se cortó, no sé se qué cortó, pasó. sí. Bueno, Eh, no sé dónde me quedé, no, me Guillermo, te pido decías disculpas, se cortó, no que sé. podemos decir que los hechos de corrupción sean imprescriptibles. Claro, claro, sí, lo podés decir y yo les digo, yo particularmente no soy partidario de eso, pero no porque esté a favor de la corrupción, Guillermo, Claro. sino porque es muy peligroso eso, porque yo hoy puedo ocupar un cargo público y dentro de 15 años decido otra vez candidatarme para un cargo ¿Son público mi y el enemigo grupo político? dominante, Claro. claro, grupo dominante en ese momento me puede decir, no, Ricardo cometió un acto de corrupción en el año 72, 2005. sí, sí. Claro, en el año 2005. ¿Cómo cuernos vas a poder probar que Ricardo cometió un hecho de corrupción en el año 2005 si primero la mayoría de los hechos de corrupción se da a través de actividades patrimoniales que generalmente están vinculadas a operaciones financieras cuyo plazo de De guarda de obligación de huirla documentos. es de 5 años? 5 años, claro. Entonces, ¿cómo vas a poder determinar si realmente Ricardo realizó o no un hecho de corrupción? Y Decime, eso doctor. se puede prestar para que un Claro. grupo dominante va sobre texto, y acá no me estoy refiriendo a ninguno en No, no, particular, no, estamos Guillermo, o hablando sea, lo puede ser de la el ciencia liberal, jurídica. el febrerita, en tu caso sos febrerita contra un colorado, el colorado contra el febrerita. O sea, acá no, yo no estoy hablando de partido político, ese no es mi interés. O sea, yo estoy Claro, hablando claro. de simplemente que eso es peligroso por eso. O Sí, sea, pues, claro. es muy fácil leyendo el diario y no siendo uno el que toca decir, no, pero ahí tenemos que hacer que sea imprescriptible los delitos de corrupción. O Claro. sea, Además, no hay con doctor, eso, ¿verdad? no me vas a decir que no te pasó que viene un cliente, te trae un caso, te reunís con un testigo, el testigo te dice sí, sí, y después dura tanto el caso, 4 o 5 años después te volvés a reunir con el testigo, che, tenemos juicio oral la otra semana y te dice, ya no me acuerdo, te dicen. Cuando me Claro, llamaste hace pero 4 años, sí, me acordaba, ya no recuerdo, no sé, pasaron 4, 5, 6, 7 años, no recuerdo más ya cómo era eso. ¿Cómo era? Recordamos porque te pide a vos que lo recuerdes, ¿verdad? O sea, sí, también. no, y por eso justamente es el motivo procesal de por qué existe la prescripción, ¿verdad? El Claro. tema de el esclarecimiento de los hechos se ve Y la preservación de la limitada prueba, cuanto claro. más tiempo transcurre. Y también el efecto, o sea, ¿para qué en teoría se castiga? Se castiga para proteger bienes jurídicos. ¿Qué bienes jurídicos ¿Qué ya protección 30 protegerían años después? 40 Claro. años después, ¿verdad? O Claro, claro. sea, como te digo, ni siquiera la generación que vivió cuando se cometió el hecho es la generación que está pendiente al momento Claro. de aplicar la pena, con lo cual el mensaje es nulo, ¿verdad? O Sí, sea, durante 30 nadie años ni pude sabe hacer lo que porque, quise. Doctor, pero claro, ahí y viene cuando el estamos, otro sí, problema. Ahí viene el otro problema que dice, sí, bueno, pero ¿por qué prescribe? ¿Por qué dura tanto un proceso? ¿Por qué no se avanza? ¿Por qué? Y acá viene la burocracia judicial contra la que nosotros, como que estamos de este lado del mostrador, lidiamos todos los días. Dice, los abogados son chicaneros. El abogado es el que alarga, chicanea y por culpa de ellos no se puede llegar a sentencia. ¿Qué opinas de eso? bueno, yo creo que eso es algo así como que mi hijo le prenda fuego al aula y yo le culpe al profesor, ¿verdad? O sea que definitivamente hay cosas que el profesor puede hacer o no hacer, pero hay otras cosas donde yo tuve que darle cierta educación a mi hijo para que no haga eso en el colegio. En el caso de las llamadas chicanas, primero hay que identificar de qué se trataron los planteamientos, ¿verdad? O sea que lo que pasa es que todos los planteamientos defensivos en algunos casos son tipificados por la opinión pública o por los medios de prensa, ¿verdad? Como chicanas. Y entonces el primer defecto es que ya no se separan planteamientos que son jurídicamente razonables de planteamientos que son dilatorios y después planteamientos que están ahí en un borderline que uno no puede distinguir muy bien si el abogado lo hizo en serio como una cuestión de estrategia jurídica o realmente lo hizo solamente para dilatar. Pero hay casos donde claramente uno puede identificar que es una posición jurídica razonada, ¿verdad? Y no lo digo por mí, pero yo, por lo general, cuando planteo algo, si yo voy a poner mi firma en un documento, lo hago en el convencimiento de que estoy planteando un asunto jurídicamente sostenible y razonable. No lo hago la cuestión por puro, Por deporte. digamos, claro, por dilatar. Pero si lo hiciese Aunque por el dilatar, efecto, doctor, si lo hiciese por dilatar, hay dos cosas. Primero, los jueces tienen las herramientas, los recursos para sancionar eso.
Y segundo, si se Pero, respetaran, si es tan absurdo, porque ¿qué es lo que es dilatorio cuando presentas algo sin fundamento? Si se claro, resuelve en plazo, eso no puede durar más de 15 o 20 días. No se llega a totalmente, 5 o sea, años no, por culpa solamente del abogado. El problema es que ahí no, el juez que no resuelve. claro, lo que pasa es que si yo suspendo una audiencia preliminar Sí, 20 veces, sí. ese ya no es culpa del abogado. Es O más, sea, si suspendes una sin los requisitos legales, ya te pueden sancionar. ¿Verdad? claro, O por sea, eso ya. te estoy diciendo, o sea, Claro, la suspensión de 20 veces de una audiencia preliminar definitivamente ya no es culpa del abogado, sino ya es claro, finalmente una culpa compartida, porque finalmente el profesional también tiene un deber claro, por de supuesto. fidelidad al sistema, lo cual no significa traicionar al cliente, pero sí fidelidad a que el sistema funcione. Claro. Pero es una culpa compartida al menos, porque definitivamente el juez tiene las herramientas disciplinarias para poder intimar y vos, que ejerces la profesión, así como yo, sabemos que con este juez vas a plantear una vez Claro. una situación. Sí. La segunda vez, o sea, a ver, yo asumo la defensa de una persona y para suspender la siguiente vez la audiencia preliminar, si es tal juez, yo le voy a decir, ni se te ocurra por querer suspender esta audiencia, supuestamente nombrar otro abogado y que venga a suspender porque tiene otro Claro. abogado, porque te digo que te va a revocar la medida cautelar y te va a meter en prisión preventiva, ¿verdad? Claro, O sea, que no hacen. eso es lo claro, no, pero yo conozco algunos jueces que sí actúan de esa manera y ahí hay cuestiones que Y a ese no le chicaneas, entre comillas. sí, No se puede. definitivamente, Claro. definitivamente no, y también hay algunos que automáticamente citan. Yo conozco, anteayer estuve en un juicio oral donde en realidad yo no soy querellante, sino soy abogado de la víctima, pero estaba presenciando y uno de los imputados se presentó sin abogado y el abogado no explicó por qué no comparecía y automáticamente el presidente del tribunal, obviamente con los miembros, ya ordenó que se lo cite el abogado para una audiencia De disciplinaria. disciplinaria. Claro, O sea, claro. automáticamente, así, o sea, ahí no hay... Y se suspendió. Eso sí, tuvieron que suspender, pero atender, Guillermo, y esta es una estrategia que yo siempre digo. ¿Qué pasa? El código dice que si asume un nuevo abogado en un juicio oral, ni siquiera estamos hablando en una audiencia preliminar, el tribunal por supuesto que puede suspender la iniciación del juicio, pero le puede dar hasta 3 días al nuevo abogado para que se interiorice el caso. ¿Qué pasa, Guillermo? Si vos sabés que si vos presentás un nuevo abogado y eso va a hacer que el tribunal suspenda y fije para dentro de 6 meses el juicio, y claro que los abogados, ahí sí, como les dije, tampoco eso es muy ético, que van a cambiar de abogado, o sea, van a poner como estrategia cambiar de abogado, porque saben que automáticamente se va a pasar para unos meses y después hasta puede venir otra vez el mismo abogado. Pero cuando saben que el tribunal es un tribunal que acata las reglas y dice, está bien, yo tengo que suspender porque no puedo iniciar el juicio porque realmente no tiene abogado hoy. Pero pasa, este tribunal, por ejemplo, el lunes se suspendió, mañana tiene que aparecer ya el abogado que le designó la defensa pública, mañana tiene que... A ese tribunal, que les conozco y son muy, para mí, uno de los mejores tribunales de sentencia de Asunción, nadie se le ocurriría poner como estrategia, vamos a cambiar abogado acá para... Claro, porque no va a tener efecto, vas a ganar 3 días, ¿qué son 3 días? Nada. Claro. Entonces, ahí ni siquiera hace falta aplicar sanción. El solo saber que la audiencia te la van a fijar para dentro de 3 días cambiando abogado, ya eliminas un tipo, entre comillas, de chicana. Porque o sea, sí, la mejor forma de evitar la chicana es respetar los plazos. Claro, si se respetan los plazos, vos ya vas a limitar un porcentaje importante de chicana. A ella le va a sobrar solamente recusar y tampoco vas a poder estar recusando cada rato, ¿verdad? Entonces, pero los tribunales que permiten, ¿y por qué digo permiten? Porque al suspenderse por inasistencia al abogado, ya fijan para dentro de meses, es un convite para el chicanero. ¿Por qué? Claro. Porque sabe que con el solo hecho de que cambie abogado, ya se va a suspender 4, 5 meses, 6 meses, ya va a ir para adelante. Pero si sabe que se va a hacer dentro de 3 días, que es lo máximo que dice la ley, claro, no tiene sentido. Lo vas a hacer cuando realmente lo necesites, no para chicanear, porque sabes que con 3 días no ganas nada. Claro, así mismo.
No sé si ya te pregunté esto una vez, pero todo el tiempo la gente me pregunta y quiero compartir con los penalistas. ¿Qué opinás del aumento de penas como forma de disuadir el delito? Y definitivamente eso es el fracaso de una sociedad, el fracaso de los políticos que ofrecen eso y el fracaso de nosotros los ciudadanos que aplaudimos eso. ¿Por qué es un fracaso? Y porque definitivamente no tiene ningún efecto real, porque la persuasión, si es que el derecho penal persuade de alguna manera, persuade la efectiva aplicación de una sanción, es decir, la eficacia y eficiencia del sistema de persecución penal puede tal vez generar un efecto persuasivo, pero la enunciación abstracta de una norma, es decir, subir marcos penales, eso no tiene ningún efecto persuasivo, porque eso definitivamente el sujeto que va a salir a cometer un robo agravado no se va a fijar si el robo agravado es con arma de fuego y si es con un arma de juguete en realidad es robo nomás, ¿verdad? O sea que ese tipo de cálculo no lo va a hacer una persona que comete ese tipo de hechos. Y agravar las penas lo que hace es lamentablemente retrasar o desviar el objetivo de qué se debe hacer para disminuir la cantidad de hechos punibles. Y aunque uno tome todas las políticas, va a seguir cometiéndose hechos punibles porque obviamente tienen o sea, explicaciones diversas la comisión de hechos punibles. Lo que sí creo que, digamos, en todo el mundo está corroborado es que la amenaza de una pena mayor no tiene un efecto persuasivo. No disuade. Claro, para eso basta demostrar, por ejemplo, entre países de un rango similar. Es decir, un país del primer mundo como Estados Unidos, que tiene penas draconianas, tiene cada vez más problemas de criminalidad mucho más alto que España o Alemania. Bueno, te voy a decirlo ni Finlandia, eso pues ya sería una comparación escandalosa, ¿verdad? Pero que España, que es un país del primer mundo, pero no el nivel de bienestar que tienen los países escandinavos, tiene un nivel de criminalidad mucho más bajo y unas penas mucho más bajas que Estados Unidos, y por supuesto no tiene la pena de muerte. Alemania tiene, que es un país también muy grande y con muchos habitantes y con muchos migrantes y con ciertos problemas, tiene otra vez una tasa de criminalidad mucho más baja que España, a pesar de que tiene más habitantes y tal vez incluso tiene más inmigrantes, y tiene penas aún más bajas que España. ¿Y cuál es seguramente un índice importante para que haya menos criminalidad? Primero, la educación, obviamente, donde las personas, una gran parte de la población, no comete hechos punibles, no por un efecto persuasivo de las leyes, sino por una cuestión de convencimiento personal, ¿verdad? O sea, no es porque le tienen miedo al derecho penal, sino porque realmente su formación de educación no cometen delitos, o por lo menos los delitos más comunes. O sea, no se le ocurriría apropiarse de un objeto ajeno. Por ejemplo, en la universidad que yo fui a Alemania, a mí se me perdió 3 veces por el paraguas, las 3 veces me fui a encontrar en el canasto de objetos perdidos, ¿verdad? O sea que yo creo que en Paraguay no hay en un canasto de objetos perdidos. O sea, en realidad somos honestos, pero no nos dan el canasto nomás, ¿verdad? Que podamos demostrar. Claro. Bueno, entonces, un grupo de la criminalidad un tipo de criminalidad ya se evita muy importantemente con la educación. Claro. Luego, si le sumo condiciones económicas iguales o de acceso a bienes básicos, a trabajo, a salud, etcétera, estoy reduciendo otro tipo de criminalidad. Y con eso seguramente voy a hacer que la policía se enfoque solamente en un 3 a 5% de la población que no acata las leyes ni por convencimiento ni porque tenga buenas condiciones, porque son nomás los unos jodidos, ¿verdad? Claro. Porque no vaya a creer que no hay un Otto o un Hans jodido en Alemania, a pesar de toda la educación que recibió y a pesar de todas las condiciones económicas que le puede dar el Estado. Claro. Igual puede cometer hechos punibles, pero son 3%, ¿verdad? La policía se concentra en una cantidad menor. En Paraguay yo creo que se tiene que concentrar medio en el 95-98% de la población, porque la gente no cumple las reglas por convicción. En algunos casos lo hacen por temor y en otros casos no sé, o sea, lo hacen porque no tienen la oportunidad simplemente de hacerlo. Entonces, eso está muy vinculado a la educación. Y después hay otra criminalidad que son por las condiciones, ¿verdad? O sea, y eso no es justificarle al pobre
pero sí es que el Estado reconozca que si yo no le doy condiciones a un ciudadano, no le puedo resolver después con meterle más años preso. Por eso a mí me parece que es un fracaso creer que subir las penas es algo positivo en un sistema, porque un estado como los nuestros, como el Paraguay y otros países de la región, subir las penas para cierto tipo de criminalidad realmente es una actitud hipócrita. Y cómoda, hipócrita digo, porque tal vez la persona que sustrajo algo del súper lo hizo porque no tiene las condiciones que el Estado mismo le privó. Y bueno, no me así, no, pero ¿cómo vas a justificar que alguien no se justifica, bueno, tratamos de entender nomás. Claro, no se justifica, pero sigue siendo un delito, pero lo que no puedo es pegarle un vasocazo a una mosca, ¿verdad? Claro. O sea, le voy a matar, pero también voy a destruir todo alrededor. Claro. Y a un joven que sustrajo una garrafa del vecino para pagar la cuota del colegio, yo no le puedo meter 2 años en Tacumbú, porque es probable que de ahí ya no salga. Vas a ir aprendiendo a robar autos, claro. Si no salga con un nivel mucho más peligroso. Entonces, cuestiones como esa, ¿verdad? Y que podemos hablar horas sobre este tema, pero te digo así. Que sé que te apasiona. ¿Cuál es el motivo del por qué? Y te lo dice alguien que está muy lejos de tu ideología política, Guillermo. O sea, yo no soy para nada de ideología de izquierda, ni mucho menos porque este discurso parezca eso, ¿verdad? O sea, yo te puedo decir que en cualquier país civilizado de Europa, todos los discursos, tanto de izquierda como de centro, te van a decir exactamente lo que yo te estoy diciendo, ¿verdad? O sea, y incluso los de derecha no van a ser tan extremistas como son acá, ¿verdad? Claro, o sea, sí, increíble. Doctor, otra última pregunta. Registro público. Sí. ¿Qué cáncer? ¿Qué opinas? Y bueno, esas son las tantas cosas en este país, yo no entiendo, ¿verdad? O sea, y claro, no tiene nada que ver con la persona, bueno. No. Pues yo dije registro público. Dije, no, o sea, yo no sé qué hace el registro público dependiendo del Poder Judicial, por ejemplo. O sea, primer punto luego ya, ¿verdad? Sistemática de nuestro país, ¿verdad? O sea, en nuestro país hay cosas así que solamente en Paraguay puede haber, ¿verdad? O sea, registro público depende del Poder Judicial. ¿Qué tiene que ver el Poder Judicial con el registro de inmuebles? Eso es una cuestión ejecutiva y que obviamente el catastro y los registros públicos deberían ser un mismo asunto, ¿verdad? O sea que no deberían ser cuestiones distintas y mucho menos órganos distintos. Lo único que genera es burocracia y la burocracia está muy vinculada a la corrupción, ¿verdad? O sea, cuanto más burocrático es un Estado, más genera corrupción. ¿Por qué? Porque yo, realmente no quiero hacer tantos trámites y viene ahí mi vecino y me dice, yo te voy a conseguir ahí rápido, y bueno, obviamente eso genera así las cosas. Por eso la transparencia es tan importante, Guillermo, y los trámites simplificados, porque eso es una herramienta que no es precisamente penal contra la corrupción, porque obviamente cuanto más transparencia hay y más fáciles son los trámites, menos posibilidades hay de que se produzcan actos de corrupción, por lo menos en ese asunto, ¿verdad? Claro. Ahora, te hago una pregunta. Vos recién estabas diciendo que estudiaste en Alemania. ¿En esos países se compran software para que sean más lentos los procesos? No. ¿Escuchaste alguna vez? Señores, a partir de ahora va a durar más la patente comercial porque compramos un software nuevo. ¿Escuchaste eso alguna vez? Le fusilan probablemente al primer ministro si pasa eso. No. Claro que mi estancia por Alemania fue muy corta. No me importa, pero es más larga que la mía. Yo nunca pasé ni siquiera un día, así que bueno, al lado mío sos un alemanólogo. Claro. ¿Verdad? Pero nunca escuché. Entre Alemania y España por lo menos tuve un año. Bueno, más que suficiente. Además, una persona inteligente. ¿Verdad que no sería un escándalo que te digan, compramos un software nuevo, entonces ahora todo va a durar el doble? Y realmente no, porque se entiende que la automatización es para simplificar los trámites y obviamente hacerlos más rápidos. O si no, dejar más como estaba, ¿verdad? Así mismo, y sí, realmente los cambios se entienden, ¿verdad? Que son para mejorar, ¿verdad? No son para empeorar la situación. Pero en fin, yo no conozco específicamente porque por mi actividad penalista, digamos que lidio muy poco, a pesar de que sí, en realidad... Para la medida cautelar, eso. La medida cautelar sí, está con el que suba en la boca porque si no te sale la condición de dominio
y te toca un juez intransigente, que para mí estaría Adentro. equivocado, porque Sí. sería cargarle al pobre ciudadano con la ineficiencia de Del un Estado. órgano del Estado. Sí. Pucha, le meten en prisión preventiva porque no tenés, es injusto, y los jueces, y eso, ya, de paso vamos a hacer un pedido como penalista, Guille, deberían ser tolerantes con esa situación, Pero porque claro. esa no es una cuestión que le pueda cargar ni al abogado, y mucho menos al imputado. Mucho menos al imputado, claro. Y en algunos casos hay tolerancia, en otros medios no, ¿verdad? Sí, hay unos no, ¿verdad? Doctor Ricardo Preda, siempre un placer hablar contigo. Gracias, Guillermo, un saludo a ti y a la audiencia. Un abrazo, hasta luego. Hola, doctor. Sí, Después, te escucho. después con un café me va a explicar cuál es lo que es tu ideología. Me tocaste el tema ideológico y me dejaste con la duda. Y yo creo que estoy por el centro, más o menos. No somos tan diferentes. De mis mentores intelectuales son republicanos. ¿verdad? No Aunque somos tan obviamente diferentes. no comulgo con las personas que tal vez están vinculadas a ese partido, pero sí a la ideología, con decirte que en la sala donde crecí, en mi ciudad natal, uno de los cuadros era el manifiesto de fundación de la Asociación Nacional Republicana. ¿verdad? No, yo pensé que me iba a decir que era anarquista o que algo así. No, todo lo contrario, pero bueno, dentro de la ANR existió un Blas Garay y existió un Natalicio González, ¿verdad? Para hablar de extremos, y ambos grandes intelectuales. Ya hablaremos. Blas Garay, claramente uno de tendencia de izquierda, sí. Y Natalicio González de una derecha importante. A mí no me convence la figura de Natalicio González, ya me vas a explicar. te mando un abrazo. Igualmente. Gracias. Saludos. Lo escuchaste aquí en PDS.